En la montaña y el valle, la llanura tropical, el pueblo sufre y anhela paz, justicia y libertad. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Tú que diste a mi Bolivia las riquezas del Edén, ayúdanos a gozarlas con justicia y gratitud. Oh, mi tierra prometida, donde fluye leche y miel, su mesa brinda tendida para todos, oh Señor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Ven Cristo a mi Bolivia, nace en cada corazón. Del Ande al Oriente reine tu poder liberador. Uniéndonos como hermanos, reconcílianos tu amor, y suba desde esta tierra nuestro himno de loor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Acabamos de escuchar el tema Bendice Dios a Bolivia, una composición de Mortimer Arias y Antonio Ausa. Welcome to Weaving the Blanket, stories of faith, sacrifice, martyrdom, Bienvenidos and the a su programa emancipation. Tejiendo el Aguayo. Historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Los primeros misioneros metodistas, educando a la élite y colocando los cimientos para la revolución, haciendo el bien, pero atrapados en su visión y comprensiones culturales. I am David Stevenson. Mi nombre es David Stevenson. From the moment I first thought about doing this podcast series, I've been Desde dreading the next few el primer podcasts. momento que se me ocurrió hacer esta serie de programas, tuve un temor creciente hacia los próximos episodios a publicar. Yo sabía que había un grupo de personas que fueron el centro de controversia: los misioneros metodistas norteamericanos. Sin duda, los próximos programas serán de lejos los más controversiales de toda la serie de Tejiendo el Aguayo. La apariencia de los misioneros norteamericanos depende mucho del lugar donde uno se encuentra. Para quienes vivimos en los Estados Unidos, incluyendo a sus familias, amigos y quienes los apoyan, estos misioneros eran los pioneros, personas con una increíble capacidad de sacrificio para llevar el evangelio a países muy remotos, países donde la mayoría de quienes estaban bautizados eran solamente cristianos de nombre y sin ninguna verdadera relación con Jesucristo y con Dios. Desde el punto de vista de los norteamericanos, sus familias, amigos y quienes los apoyan, la vida de estos misioneros, su ministerio y su decisión eran correctos, y todo el trabajo que realizan en estos países remotos son vistos con admiración y asombro por su sacrificio. Sin embargo, para muchos indígenas de hoy, varios de estos primeros misioneros son ciertamente racistas y culturalmente segregacionistas, quienes entrelazaron la cultura occidental con el cristianismo, obligando al pueblo indígena que deseaba convertirse en cristiano a renegar de su cultura indígena y convertirse en una suerte occidental. Claramente muchos de estos primeros misioneros llevaron consigo prejuicios raciales y elitistas en beneficio de la raza blanca que cooperó con ellos mientras estuvieron por Bolivia. Estoy haciendo todo lo posible para poder ofrecer una interpretación que sea lo más fiel posible acerca de la vida y trabajo de los primeros misioneros norteamericanos en Bolivia. ¿Qué es lo que pasó y por qué? Tuve conversaciones con ex misioneros norteamericanos y pastores indígenas. Hablé con metodistas mestizos y metodistas indígenas y créanme, ellos tienen dos pero muy diferentes interpretaciones de lo que pasó y por qué. Mi deseo es ser lo más equitativo y justo posible, pero debo admitir que me identifico con los metodistas indígenas de hoy y estoy fuertemente influenciado por sus puntos de vista en todos estos eventos, y eso podrá, sin lugar a dudas,
afectar mi propia interpretación. En los próximos episodios de esta serie de programas escucharemos la vida de estos maravillosos, aunque ingenuos misioneros norteamericanos, quienes lograron superar varios obstáculos para llevar el Evangelio a Bolivia. Conoceremos a quienes fueron los primeros en llegar y evangelizar a los pueblos indígenas, principalmente en el área rural, y que también llevaron la educación liberal a los descendientes de los conquistadores y a la población mestiza, lo que ayudó y condujo a la Revolución de 1952 y la Reforma Agraria. Hechos importantes en la historia boliviana que posteriormente posibilitaría la educación de los pueblos indígenas. Conoceremos a quienes se convertirían en el centro de la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia. Pero también escucharemos cómo eran estas personas en su tiempo, cómo trajeron las opiniones de la era de Jim Crow, el elitismo racial y cultural de los años 50 de la cultura blanca norteamericana. Y también mostraremos la lucha de las personas blancas que buscaban terminar el prejuicio y opresión racial, una lucha que aún se mantiene hoy en los Estados Unidos. Es muy importante comprender estos aspectos dentro de un contexto completo. Estamos hablando del periodo comprendido entre 1906 al 1940. No sería justo culpar a algunos misioneros por su prejuicio racial, puesto que ellos trabajaron en un tiempo en el que el racismo se manifestaba en hechos cotidianos alrededor del mundo, en las culturas occidentales, y estos misioneros simplemente reflejaban la cultura de su tiempo. Podrán escuchar historias de sacrificios increíbles desarrollados por estos primeros misioneros, el enorme impacto que tuvo en la historia de Bolivia acerca de quienes comenzaron a contactarse con los indígenas y también de quienes fueron castigados por trabajar con indígenas. Hoy quisiera hablarles acerca de estos sacrificios increíbles hechos por misioneros norteamericanos que llegaron a Bolivia entre los años 1906 hasta los años 40. Por décadas tuve la oportunidad de escuchar historias y puntos de vista de pastores indígenas y laicos de la IMB, visiones que voy a compartir con cada uno de ustedes. Sin embargo, y tal como lo hice en el último episodio, en este y en los próximos 2 episodios voy a apoyarme fuertemente en la investigación y escritos del pastor Gustavo Loza. Un pastor, descendiente de aymaras y quechuas de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, quien actualmente realiza sus servicios en Cochabamba. El pastor Loza realizó una investigación profunda con documentación fehaciente que demuestra la verdad en sus puntos de vista. Parte de esta información ha sido publicada en el documento La misión de la Iglesia Metodista como parte de la construcción en Bolivia, tejiendo el aguayo multicolor del pueblo aymara, escrito en julio de 2007. Información adicional se ha incorporado en una entrevista personal que tuve con el pastor Loza en agosto del 2019. También he logrado obtener información y percepciones importantes en una publicación titulada Cristianismo Protestante en Bolivia, Misión, Teoría y Práctica en 3 iglesias misionales, que fue una disertación y defensa para obtener un doctorado de Filosofía en Estudios Latinoamericanos de Wilson Booth en la Universidad Americana en agosto de 1971. Por otra parte, estoy incluyendo material de investigación realizado por el pastor Delfín Quispe, particularmente la que hace referencia a los años iniciales de Francis Harrington en Bolivia. Me gustaría especialmente agradecer al pastor Juan Covarrubias por su apoyo en la revisión editorial y las sugerencias. Quisiera recordarles nuevamente que yo no soy un historiador, sino un relator de historias. Por lo mismo, me enfoco mucho en las historias de las personas, y eso me hace obviar aspectos importantes de la historia en sí misma. Before we get to Bolivia, Dr. Boots tells an interesting story. Antes de about entrar one en of the Bolivia, first el Methodist Dr. Boots missionaries nos to cuenta South una historia America, interesante William acerca del primer misionero metodista en Sudamérica, William Taylor,
un pastor de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos, quien había realizado un trabajo de misión a nombre de la Junta de la Iglesia Metodista Episcopal. En 1878, el reverendo Taylor se embarcó en dirección a la costa oeste de Sudamérica para encontrar un espacio adecuado y así iniciar una escuela que le permita tener un carácter autosustentable para las personas de Sudamérica. Específicamente, él se había rehusado a trabajar bajo la dirección o control de la Agencia de Misiones de la Iglesia Metodista, puesto que sentía que muchos de sus misioneros deberían ser deshiervados del campo de trabajo. Él creía, a menudo, que los misioneros enviados por las agencias de misión no eran suficientes y exitosos. Boots hace referencia a Taylor y dice: la persona que carece de capacidad, que carece de energía, que se inclina a tomarse la vida con calma, que carece de amor por las personas con quienes trabaja, no puede ganarse el favor de la gente como para asegurarse el sustento propio. Una persona así tiene que abandonar el campo. Teniendo el apoyo desde casa, el misionero podría continuar durante años y lograr muy poco. Fin de la cita. En 1878, en Antofagasta, que entonces era el puerto principal de Bolivia, Taylor encontró una comunidad de habla inglesa que apoyaban a un pastor y una escuela. Las cosas iban bien hasta que Bolivia perdió Antofagasta en 1883 en la Guerra del Pacífico contra Chile. El pastor y su esposa fueron obligados a abandonar. Taylor continuó su trabajo a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, obteniendo logros en su trabajo. Sin embargo, en un patrón de conducta que se repetiría una y otra vez en Sudamérica, la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal no estaba feliz por el trabajo que Taylor desarrollaba fuera de su sistema, al no estar bajo su control. Entonces, en un movimiento que podía interpretarse como un respaldo a su trabajo, pero que en realidad deberíamos interpretarla como una forma de obligarle a someterse a su control y de esa manera sacarlo de su trabajo básico, la Iglesia Metodista Episcopal lo eligió obispo e inmediatamente lo transfirió a África, logrando aislarlo de su trabajo en América del Sur. Un grupo de simpatizantes desarrolló una organización sin fines de lucro que pudiera permitirles continuar con el proyecto que Taylor había iniciado. Dudo que haya durado mucho sin su dinámico líder. At the beginning of the 20th century, A principios del siglo XX, llegar a Bolivia significaba un trabajo arduo. Bolivia era uno de sus remotos lugares del mundo. Primero, tenías que viajar en barco desde Nueva York alrededor de todo el continente sudamericano por Argentina. Recuerda que en esos años no existía el Canal de Panamá, sino hasta 1914. Luego tenías que subir de Argentina ya sea hasta Perú o Chile. Viajar en barco hasta Perú era relativamente fácil, pero de ahí viajar a La Paz, subiendo a una altitud mayor a los 4.000 metros, era extremadamente difícil. No habían trenes desde la costa de Sudamérica a Bolivia, sino muy tarde hasta 1913. Estoy seguro que tomaba más de un mes llegar a La Paz desde las oficinas centrales de Nueva York, o tal vez más tiempo. No fue sino hasta 1920 que el viaje de ida y vuelta entre los Estados Unidos y Bolivia se convirtió en una posibilidad real. La primera aerolínea sudamericana era boliviana, el Yoida Aeroboliviano, que inició sus actividades en 1925. El acceso por aire hacia La Paz no fue realidad sino hasta los años 50 más o menos, con la construcción del aeropuerto del Alto en La Paz. Recibir cartas, equipo adicional o suministro de los Estados Unidos tardaban meses en llegar. La vida para los misioneros norteamericanos que llegaban a Bolivia, aún en las ciudades más importantes, era difícil. No pude conseguir información de cuándo la electricidad se volvió algo común en La Paz, pero la primera Compañía Nacional de Electricidad se fundó recién en 1960. La electricidad en las ciudades no fue permanente y confiable sino hasta esos años. La electricidad en los pueblos y pequeñas comunidades en el campo no fue un hecho sino hasta los años 80, 90, y en muchas comunidades hasta mucho después del 2006. El agua y el alcantarillado era y todavía sigue siendo algo terrible en las ciudades y todavía más en el campo.
Recuerda que no fueron únicamente los misioneros quienes llegaron a Bolivia. Habían familias enteras con niños pequeños. Y estos niños de los misioneros fueron privados de una educación en los Estados Unidos y crecerían en su propia cultura norteamericana. Estoy seguro que varios misioneros potenciales rechazaron la posibilidad de ir a Bolivia, puesto que no quisieron que sus hijos sufran por estas dificultades. Aunque muchos de los hijos de estos misioneros que vinieron no lo encontraron difícil, e incluso algunos de ellos se quedaron en Bolivia por toda su vida. Y si tú morías, no había manera de transportar el cuerpo de vuelta a los Estados Unidos para su sepultura. Uno era sepultado justo aquí en Bolivia. La mayoría de ellos están enterrados en un pequeño y maravilloso cementerio bajo propiedad y administración de la Embajada Británica. Otro problema adicional era la pobre preparación para el trabajo de misión en Bolivia, y que era provista por la Junta de Ministerios de la Iglesia Metodista en Estados Unidos. Muchos misioneros llegaron a estas tierras sin la habilidad de hablar o entender español, mucho menos las lenguas indígenas. No sabían nada de la cultura boliviana, especialmente de las culturas de los pueblos indígenas que vivían en Bolivia. Pero el peligro más grande para los misioneros metodistas norteamericanos venía del gobierno boliviano y de la Iglesia Católica Romana. Ellos buscaban a toda costa bloquear a los protestantes en su propósito de evangelizar Bolivia y querían mantener a los indígenas sin educación, para así evitar que ellos puedan cuestionar la dominación que existía sobre ellos por parte de la clase dominante blanca. No olvidemos que ya habíamos hablado antes acerca de esta alianza impía entre la Iglesia Católica y la élite criolla, quienes mantenían el statu quo en el que los criollos dominaban permanentemente el gobierno, industria y la economía boliviana. Francis y Mary Harrington se trasladaron desde Iowa en Estados Unidos, asumiendo un compromiso como misioneros en Iquique, Chile, para enseñar inglés en una escuela metodista y ser pastor de una congregación de habla inglesa. Estuvieron por 4 años donde aprendieron español. Desafortunadamente, Francis contrajo gravemente la enfermedad de la neumonía, lo que los obligó a retornar a los Estados Unidos por 6 meses para recuperarse. Los Harrington regresaron a Chile en 1905. Ellos tenían mucho interés en ir a La Paz, Bolivia, pero el castigo por difundir cualquier otra religión en Bolivia que no sea la religión oficial católica romana era, en esos tiempos, la muerte. Estos desafíos fueron en cierta medida las razones para que Bolivia sea el último país en Sudamérica en recibir a misioneros protestantes. Luego de su liberación de España en 1825, Bolivia era una república. En 1906, un líder liberal anticlerical llegó a la presidencia, Ismael Montes. Bajo su gobierno se produjo un cambio en la Constitución, la cual teóricamente estableció la libertad de culto en Bolivia. Sin embargo, el Código Penal aún mantenía la pena de muerte para quienes profesaban otra religión, aspecto que era desconocido por el gobierno liberal anticlerical. Todos sabemos que una ley puede ser aprobada, pero no significa que todas las personas y todos los pueblos y sacerdotes acepten esta nueva ley. Esta ley que permitía que los protestantes llevaran a cabo servicios religiosos en Bolivia, todavía reconocía a la Iglesia Católica Romana como la religión oficial del Estado. La existencia de las iglesias metodistas y la evangelización de bolivianos era permitida de manera desigual en todo el territorio de la República. En las ciudades, el hecho de invitar a la clase alta a unirse a la iglesia era generalmente aceptado. Es así que iglesias metodistas de blancos criollos fueron fundadas en La Paz, Cochabamba y en otras ciudades principales. Pero los sacerdotes locales, principalmente en el área rural y en el campo, tomaron una postura muy radical en contra de la entrada del protestantismo en los pueblos. Los curas católicos predicaban sermones antiprotestantes y en ocasiones animaron a los miembros de la comunidad a atacar a los protestantes y a misioneros protestantes en sus pueblos. Posteriormente les hablaré de algunas de estas historias en los próximos programas. Por otro lado, el nuevo gobierno liberal deseaba el tipo de educación que varios hijos de la élite criolla boliviana recibían en la escuela metodista en Iquique o en la escuela presbiteriana de Santiago. Es así que el gobierno invitó a la escuela de Iquique a crear una escuela similar en La Paz. La investigación del pastor Loza nos indica que en 1906 Francis Harrington, su esposa y sus 3 hijos fueron enviados por la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal de Estados Unidos para iniciar un trabajo de misión en Bolivia. Él se encontró en medio de una batalla cultural y religiosa,
puesto que teóricamente era legal el tener un servicio protestante, pero había una fuerte oposición por parte de las autoridades locales y la población en general. Se necesitaba encontrar otro camino que permita llegar a las personas para evangelizarlas y además establecer una iglesia metodista. Sumado a estas dificultades, las misiones bolivianas deberían ser autosustentables al estilo de William Taylor, y era lo que esperaba la Junta de Ministerios de Estados Unidos. Huntington y otros misioneros metodistas hicieron lo que cada misionero hizo, y aún donde el evangelismo cristiano es ilegal, ellos trajeron la educación. Continuaremos con la historia de Francis Huntington y la historia de los institutos americanos en Bolivia en nuestro próximo episodio. Our next episode is on Sunday, November 29th. Nuestro próximo episodio es el domingo 29 de noviembre. En ese episodio hablaré acerca de cómo llegó Francis Huntington a Bolivia y de cómo estableció el Instituto Americano y de qué manera estas instituciones tuvieron un enorme impacto en toda Bolivia y la llegada de la democracia a este país. Están bienvenidos a enviarme sus comentarios y puntos de vista acerca de este episodio a través de nuestra página Facebook o a través de la página web www.tejiendoelaguayo.com. Nos vemos en el próximo programa.